Oh, el pueblo de Silver Crossing. ¿Nunca has oído hablar de nosotros? No me sorprende. Verás, nuestro pequeño pueblo no se puede encontrar en los mapas de Google. En cuanto al resto del mundo, no existe. La gente allí no existe. O al menos, no existe ahora. Solía ser una pequeña comunidad autosuficiente que sobrevivía de la tierra y brindaba una gran hospitalidad a los forasteros. Estábamos atrapados en nuestras tradiciones, con la familia en el centro de nuestras creencias fundamentales. No éramos analfabetos ni vivíamos en tribus. Vivíamos y prosperábamos como cualquier otro pueblo pequeño. Parecíamos tu pequeña ciudad promedio, con pequeños comedores familiares, una sala de cine, tiendas locales, barberías, farmacias, posadas y mucho más. Ahora es solo un caparazón de lo que era antes. Un desperdicio de espacio encajoso y lleno de cicatrices en un vasto desierto abierto. ¿Cómo terminamos así? Todo empezó cuando el pequeño Thomas Anderson desapareció. La noticia de la desaparición de Tommy se extendió como la pólvora y todo el pueblo se unió para tratar de ayudar de alguna manera. Yo era el amigo de su padre, Michael, así que la noticia también me golpeó bastante. Pasé la semana siguiente junto con los grupos de búsqueda y rescate buscando a Tommy en esos bosques de niebla, pero nada. No encontramos absolutamente nada. Después de la segunda semana, la gente estaba empezando a perder la esperanza. Después de la tercera semana, todos, excepto yo y sus padres, lamentablemente se habían rendido. A mitad de la semana 3, traté de convencer a Michael y a Sandra, la madre, de que Tommy se había ido. Sandra entró en una profunda depresión y se dio por vencida. Sin embargo, Michael buscó día y noche a Tommy. Una noche, Michael no volvió. Sandra estaba tan deprimida que ni siquiera se dio cuenta y se lo atribuía a que Michael estaba acampando en el bosque, de que volvería, pero no lo hizo. Cuando Sandra finalmente se dio cuenta, había sido otro día completo de búsqueda e incluso yo sabía que algo tenía que estar mal. Michael nunca se había quedado tanto tiempo afuera, ni siquiera para un viaje de campamento. Eso y que Sandra dijo que no empacó ningún equipo para acampar, por lo que no podría haber estado planteando acampar allí. Una vez más, la ciudad realizó otra búsqueda, esta vez un poco más corta, y finalmente se rindieron casi a 3 semanas después. Probablemente lo había matado un oso o un lobo y se lo había comido. A Tommy también. O al menos, eso es lo que la gente del pueblo atribuía. 2 semanas después, voy a visitar a Sandra para ver cómo está, y me doy cuenta de que parece diferente. Está hablando consigo misma en el porche trasero y mirando hacia el bosque, totalmente en blanco, sin emociones. Le pregunto qué está haciendo y me dice que tiene buenas noticias. Dijo que había escuchado la voz de Tommy llamándola desde el bosque anoche. Lo escuchó acercarse más y más, pero cuando trató de acercarse al sonido, el auto del sheriff se detuvo en su camino de entrada y asustó a Tommy. Lo maldije, por todo lo que vale, por hacerme perder a mi hijo por segunda vez, dijo, meciéndose de un lado al otro en su porche mientras me contaba la historia. No importa si venía a ver cómo estaba o no, asustó a Tommy. Tal vez Tommy piensa que ahora está en problemas. Está demasiado asustado para regresar. Todo lo que importa es que sé que está allá afuera y que quiere volver a casa. Seguiré buscando, pero él volverá a mí. Lo sé. Salí de su casa poco después y hablé con el sheriff.
Me dijo que trató de visitar a Sandra, pero cuando se detuvo en el camino de entrada, ella salió detrás de la casa chillando y gritándole, insultándolo y diciéndole que se fuera. Vine a visitarla, pero esa no fue la única razón por la que me dirigí a casa anoche. Vine a hacerle saber que un par de personas en la ciudad tenían informes separados pero similares de un niño que sonaba como Tommy gritando en el bosque. Pero aquellos que lo habían escuchado no investigaron y solamente me lo informaron a mí. Vine a hacerle saber que había enviado a algunos oficiales a investigar, pero quería informarle de la situación, dijo mientras hacía una pausa y suspiraba. La loca ni siquiera me dejó decir una palabra antes de que me persiguiera. Traté de calmarla, pero solamente empeoró. Podría haberla traído aquí, pero no tenía ninguna razón para hacerlo realmente, y ella tenía todo el derecho a decirme que me fuera. Vine sin anunciarme y en un muy mal momento, pero nunca la había visto tan errática. Más tarde esa noche, Sandra debió haber seguido la voz, porque ella también desapareció. Esa fue la gota que colmó el vaso. Algo había que hacer. En lugar de otra búsqueda, el sheriff impuso un toque de queda y algunas reglas estrictas sobre viajar y cazar o cualquier actividad al aire libre. Eso no detuvo a las personas que se sintieron que podían seguir sus propias reglas, especialmente niños y jóvenes adultos. Eventualmente, uno tras otro y más personas desaparecieron. Todos los informes extraños alrededor de la ciudad de los bosques tenían detalles similares. La más común de ellas era que quienes escuchaban las voces reportaban que eran las voces de las personas desaparecidas, y que las voces siempre eran gritos de angustia, o de esas personas llamando a otras. Nunca sonaban normales, como si fueran los últimos gritos que esa persona había hecho. Abandoné mi casa cerca del bosque y busqué refugio en el centro de la ciudad donde vive mi otro amigo Kenneth. Kenneth y yo nos habíamos abastecido de alimentos y suministros para que nos duraran el tiempo que realmente lo necesitáramos. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando en el pueblo, al igual que ninguno de los sobrevivientes restantes. Ni siquiera las personas que intentaban viajar lejos del pueblo podían sobrevivir. Sarah Miller había regresado un día por uno de los caminos toda ensangrentada y despeinada. Ella y su novio Josh habían tratado de escapar del pueblo, pero fueron emboscados por lo que sea que estaba en el bosque. De alguna manera habían escapado, pero Josh había sido asesinado. Cuando le preguntaron sobre la cosa en el bosque, todo lo que pudo decir antes de morir de agotamiento fue que tiene hambre. Habían pasado 2 meses y medio desde la desaparición del pequeño Tommy Anderson, y ahora las únicas personas que quedaban en el pueblo olvidado de Dios éramos Kenneth, yo, Paul, el sheriff, y 2 de sus oficiales, además de Mark y Emily. Todos nos reunimos en el mismo edificio y tapiamos las ventanas, además de poner barricadas en las entradas. Paul pensó que lo había visto merodeando cerca del edificio una noche y decidió que él y sus oficiales se acercaran sigilosamente a través de la niebla y que lo volarían en pedazos con las armas que tenían y la munición que les quedaban. Con vacilación, Kenneth y yo decidimos que nosotros también habíamos terminado de escondernos y queríamos recuperar nuestra ciudad. Ese fue el peor error que habíamos cometido. Para cuando salimos del edificio y nos dirigimos hacia donde pensábamos que estaba la criatura, esta había desaparecido. Emily fue la primera en irse. Cuando vio que salía de la niebla hacia ella, gritó, y la bestia la sofocó de inmediato. Ninguno de nosotros había tenido una visión clara de lo que todavía era la bestia, solo que era grande y se movía normalmente rápido. Kenneth y yo no éramos estúpidos. Tan pronto como llegaron Paul y Mark, aprovechamos la oportunidad para salir corriendo. Llegamos hasta fuera de la ciudad antes de que se llevaran a Kenneth.
Lo último que recuerdo fue su voz chillona gritando: ¡Corre, Stephen! ¡Corre! Mientras era arrastrado hacia la espesa niebla. Y corrí lo más rápido que pude hacia el bosque. Encontré el árbol más cercano al que podía trepar y trepé lo más alto que pude, tratando de desaparecer entre las gruesas agujas de pino. Debe haber funcionado porque cuando la bestia vino a buscarme, no pudo encontrarme. Debe haber tenido un terrible sentido del olfato porque no pudo detectar mi olor. Pasé el resto de la noche escuchando el sonido de las ramas que se rompen y el crujir de las hojas bajo sus pies mientras me rodeaba, mientras producía una amplia variedad de voces de las víctimas indefensas que había consumido. Algunas voces se superpusieron como si esta cosa tuviera más de una boca. No debe gustarle la luz del sol, porque en el momento en que el sol saludó a la brumosa niebla que nadaba a través de los densos árboles, la bestia huyó y el bosque quedó en total silencio. Me tomó casi una hora reunir el coraje para dejar la comodidad de mi árbol, pero lo hice. Rápidamente y en silencio me dirigí al río más cercano, donde me topé con una persona que estaba haciendo un poco de pesca recreativa en su bote. Me acogió y navegó lo más rápido que pudo de regreso a la ciudad, a algunas millas de distancia. Afortunadamente, su ciudad estaba lo suficientemente lejos como para sentirme más seguro. Al menos por ahora. Escribo esto para que, si le sucede lo mismo a este pueblo, tal vez pueda dejar alguna evidencia para el próximo viajero o transeúnte. Y a quien escuche esto, por favor, preste atención a mi advertencia. Regresa a cualquier lugar donde viniste y viaja solamente durante el día. Si llega la niebla y empieza a escuchar voces provenientes del bosque, puede que sea demasiado tarde. Esos no son gritos de ayuda provenientes de personas necesitadas, incluso si son voces de niños. Sé que suena terrible, pero no seas un héroe. Esos son los gritos de un depredador, de una farsa de estridente angustia que merodea por el bosque, la bestia de Silver Crossing. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Manténganse en sintonía para más historias como esta. Y ya saben, si les gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Den al botón de suscripción a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así no se pierdan de ninguno de los videos que se vayan subiendo en el canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a los canales de música utilizados para este video y los links a mis redes sociales, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo soy Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.